Hola a todos, bienvenidos a mi canal y a este video. Este es uno que me han pedido muchos consejos como que por Instagram o actualmente por mi página de Facebook. Entonces decidí como que grabar este video explicando todo, porque es bastante. Entonces siempre que lo ponía como que iba a hacer un post, terminaba siendo súper largo. El video podía ser muy corto, pero faltaba muchísimo contexto a lo que yo podía plasmar en 10, 15 segundos o 30 segundos en Instagram o en Facebook. Lo primero que yo voy a decir es que soy una simple mamá de dos. Yo no soy coach del sueño de infantil, yo no soy certificada en eso en lo absoluto. Tengo ningún tipo de profesionalismo en eso. Mi única profesión, lo único que yo puedo decir que soy profesional es siendo mamá del número 2. Del número 1, con lo que respecto al sueño de él, cuando tenía 3 meses, eso fue horrible. Y creo que por eso con Noah me puse muy estricta con lo de las siestas y el sueño de la noche, porque yo no quería pasar por lo mismo. Con Oliver, cuando él nació, yo obviamente mamá primeriza no sabía muchas cosas y creo que me faltó mucho en hacer una investigación buena de lo que era el sueño, cómo era el sueño del día, el sueño de la noche y todas esas cosas. Mi esposo y yo, de verdad que sufrimos, o sea, inmensamente, no se imaginan. Yo creo que estábamos así de divorciarnos. La falta de sueño nos cambió la actitud a nosotros dos. Y con nosotros mismos éramos irreconocibles. Que teníamos que dejarlo 15 minutos a que estuviera en sueño profundo para acostarlo. Que si al acostarlo tenía que ser los pies primero y después la cabeza. Y nada servía, porque Oliver nada más duraba 20 minutos en su cunita o 1 hora, o en las noches se despertaba cada hora o cada 30 minutos. Y eso era terrible. Las técnicas consistían en ponerle el tabaquito o el suaro, usar un white noise, que lo tengo aquí, toda la noche, y tratar de siempre que se durmiera solo. Oliver usaba chupón, entonces tú le metías el chupón porque eso hacía que es un efecto que hacen los bebés que se duerman, que se relajen más rápido. Entonces nada, así ibas toda la noche, pero después yo pasé toda la noche metiendo ese chupón para adentro otra vez para que se durmiera. Era bastante contradictorio esas técnicas. Fueron positivas hasta cierto punto, porque después llegó la regresión de los 3 y 4 meses, como dije, y ya ahí ya no había vuelta atrás. Con Noah, cuando yo me enteré que yo estaba embarazada de Noah, a mí lo del sueño me afectó mucho con Oliver, y yo no quería que Kevin y yo pasáramos, después de 6 años ya estábamos bien, diría yo. No queríamos que pasáramos por eso otra vez, y mucho menos ahora teniendo a Oliver, que teníamos que atenderlo también. Desde el día que nació Noah, yo me puse como un militar con la cuestión del sueño. Y aquí todo el mundo lo que hizo fue hacerme caso y seguir mis reglas. Semana 0 a la 4, ustedes no se tienen que enfocar en nada de eso. Solo algunos ciertos hábitos. Lo primero que tienen que saber es que el niño tiene que recuperar el peso. Y tiene que ese peso ir subiendo de acuerdo a su edad y a su percentil. Esas 4 semanas el enfoque es ese. No vas a dormir más de 2 o 3 horas porque ese es tu foco. Cada 2 o 3 horas máximo el niño tiene que estar alimentándose, sí o sí. Así estés dando biberón o a demanda, tiene que estar siempre alimentándose. Entonces tú no puedes esperar que las primeras 4 semanas tú vas a dormir 4 horas o 5 horas o 6 horas, porque es contraproducente. El niño puede bajar de peso, se puede deshidratar y no es recomendable para nada. Pero los hábitos que tú puedes empezar a implementar a partir de esa semana son establecer el día con la noche, si lo bañas un día sí, un día no, o 2 días sí o 2 días no, que sea en la noche también, porque se relajan bastante. Entonces establece ya tu rutina de la noche, o estar pendiente en el día de las siestas. Las siestas de 0 a 4 semanas son cada 30 minutos, cada 45 minutos. O sea, literalmente no estás mucho tiempo con el bebé despierto como tal, porque a lo que se levanta de la siesta es a comer, a cambiarlo y a volver a dormir. Entonces esas 4 semanas como que yo me mentalicé de que no iba a salir del cuarto. Y cuando digo que no iba a salir del cuarto era eso. Tuvimos la fortuna de que nos trajimos a mi suegra y ella nos ha ayudado bastante con Oliver.
a buscarlo al colegio, a llevarlo, y básicamente estar ahí emocionalmente en algunas ocasiones también para él, porque yo estaba aquí con Noah 100%. Me dediqué a los hábitos de sueño de Noah. Yo decidí, y siento que es una decisión bastante personal, que no todas las siestas las iba a hacer con alguien, conmigo, en mi pecho, o con mi suegra que nos ayudó bastante con Noah, o con Kevin. Por ejemplo, se despertaba de su cunita, yo lo sacaba del suaro, inmediatamente lo alimentábamos, lo cambiamos, estaba un ratito despierto y se iba a dormir conmigo aquí, literal, siempre estaba durmiendo aquí, en el día. Obviamente no es algo que sea sostenible tampoco, porque si tienes un hijo mayor o no lo tengas o tengas cosas que hacer en la casa, como que lavar ropas y comer, obviamente no es sostenible siempre por 4 semanas que tu bebé duerma contigo las siestas todos los días o con alguien. Entonces, durante esas 4 semanas es más simple utilizar el tabaquito o el suaro, que de hecho de la semana 0 a la semana 3, eso fue un sueño total. Lo poníamos allí, le vestíamos así y se quedaba tranquilito durmiendo en su suaro. Perfecto. De hecho, así logramos que durmiera en las noches también. Y él a cada 2 horas o cada 3 horas máximo yo lo despertaba para alimentarlo y cambiarle pañal. De repente pasa el primer brote de crecimiento y Noah empieza a moverse más en el suaro y a sacar las manos, lo empieza a odiar. Eso fue a partir de la semana 3 o 4. Yo le digo aquí, bueno, hay que quitarle el suaro porque el niño no se queda quieto, no se duerme y más bien estamos sufriendo más nosotros. Tuvimos que cambiar un poco la técnica y ahí fue cuando empezamos a hacer colecho. No recomiendo hacer colecho si no es un colecho seguro. Nada de sábanas, nada de cosas que le hagan sentir mucho calor o que los hagan sudar porque eso es muy peligroso para ellos. Y yo ponía una mega almohada en el lado de Kevin para que no lo aplastara básicamente. Y era súper agotador porque yo estaba siempre despierta igual viendo si el niño estaba bien. A partir de la cuarta semana, en la semana 8, él empezó a hacer horas más largas en la noche. Su día también fue cambiando. Empecemos por el día. Las horas de vigilio empezaron a ser más largas. Es decir, él empezó a estar despierto por un periodo de 1 hora. Y se podía hacer ya más cosas con él y jugar y entretenerlo un poquito más. Pero sin embargo era una hora que pasaba súper rápido y que yo me tenía que venir al cuarto otra vez a dormirlo o cualquier otra persona a dormirlo y pasar hasta 2 horas aquí con él encima mientras él dormía su siesta. En la noche, como comenté, estábamos haciendo el colecho hasta la semana 7. Terminamos a hacer el colecho porque yo dije no puedo más. Y en la noche dormía un poquito más, 4 horas, 5 horas. Y la idea es que, esto viene de los cursos y toda la información que he leído, la idea es que el niño o el bebé vaya haciendo las horas en la noche que corresponden a las horas de la semana. Por ejemplo, tiene 4 semanas, ya debería hacer 4 horas. Debería hacer 4 horas en la noche. El stretch más largo va a ser de 4 horas y luego de ahí se para cada 2 horas. Cuando él cumple las 4 semanas y ya veíamos que su peso estaba súper bien y que estaba bien, yo empecé a estirarle esas horas. Ese stretch significa que son más horas en la noche sin comida. No necesariamente significa que debe estar, a juro, o de por sí esas 4 o 5 horas durmiendo, pero se logra. Entonces, por ejemplo, no así iba a dormir a las 7 de la noche o a las 8, a veces a las 8:30. Y ahí es que me hacía el stretch más largo, de las 4 horas. Se despertaba, lo alimentábamos y después ya era 1 hora, 2 horas, 3 horas, como sea. Cuando ya llegó la quinta semana y todavía estaba en como me dormía 4 horas, yo lo que hacía era que lo calmaba para que siguiera durmiendo un poquito más y así iba. 30 minutos, duerme 30 minutos más, duerme 30 minutos más, hasta que llegamos a las 5 horas, a las 6 horas para calmándolo. Pero eso requiere de que tú te despiertes en la noche y estés activamente calmando al bebé o haciendo que se vuelva a dormir por otros 30 minutos más o por otra hora o por el stretch que él te quiera dar. Y eso significa
que tú pierdes sueño por 3 días, 4 días mientras haces esas técnicas para lograr que él no te pida la comida en la noche. Entonces, llegamos a las 5 horas sin pedir comida, empezó a dormir las 5 horas. Llegamos a las 6 horas sin pedir comida, empezó a dormir las 6 horas. Llegamos a la semana 7 y ya él era casi toda la madrugada que no me pedía comida. Es decir, se iba a dormir a las 8 de la noche, ya como a las 5 de la mañana, nada de comida. No, ya habíamos logrado que no pidiera comida. Se despertaba tal vez a las 2 de la mañana, le metía chupón, seguía durmiendo. Se despertaba a las 4 de la mañana, le metía chupón, seguía durmiendo. Llegamos a las 5 y yo le decía, bueno, ya, vamos a darle comida porque vamos poco a poco. Llegamos a la semana 8, ya teníamos como que establecido el que él no pedía comida de madrugada, no pedía comida de noche, y así se ha quedado hasta ahorita, gracias a Dios y a todos los santos. Ahora, eso es el sueño de la noche. El sueño del día. Las siestas, como dije, fueron siendo el tiempo despierto entre las siestas fueron siendo un poquito más largas, 1 hora y 10 minutos, 1 hora y 20 minutos máximo, hasta que llegamos a la semana 8, que ya sí eran más largas, y eran 1 hora y 10 minutos. Dios mío, se empezó a salir el sol. Durante el día ya estaba más tiempo despierto, y yo les puedo dar como que una guía más o menos de cuánto tiempo tienen que estar despiertos, pero hay muchísimas cuentas que dan esta información gratis. El tiempo de vigilia o el tiempo entre siestas. En ese momento no hacía hasta 5 siestas, pero cuando yo veía que le estaba tomando mucho tiempo para quedarse dormido o cosas así, ahí pensé inmediatamente que tenía que quitarle esa última siesta. Y ahí es cuando yo empecé a aumentarle la hora o los minutos en los que él se quedaba despierto durante el día, entre cada siesta. Hasta que ya empezamos con 4 siestas al día. Y ahí como que la cosa fue mejorando muchísimo más. El día era más predecible y la noche ya sabíamos que él no necesitaba comer, su peso estaba súper. Él se veía que no comía muy bien durante el día y la verdad que no necesitaba esas calorías en la noche. Y como que la regla número 1 de eso es que es mejor que te pida todas las calorías que quieras durante el día, pero que no te las pidas en la noche. Pero todavía teníamos en la noche el problema del chupón. Después pasamos de la semana 12 a la actualmente, donde estamos, hasta la semana 16. Noah en realidad ya empezó que se queja tal vez una sola vez por el chupón. Digo yo que lo siento en la noche y yo se lo meto. Y entonces normalmente trato de ver la hora para llevar eso como en mi mente, de que, ok, anoche se despertó a las 3 de la mañana, anoche se despertó como a las 4 para buscar el chupón, y así. Pero anoche, por ejemplo, fue la mejor. Las últimas 3 noches ha sido súper excelente. Ese niño no se queja. Y todavía seguimos con 4 siestas al día. La primera se la ofrezco a la 1 hora y media que está despierto, la segunda a la 1 hora y 40, después 1 hora y 45, y lo importante es que entre la última siesta y la hora de dormir son 2 horas. Y ese niño yo lo pongo en su camita, yo ni lo meneo, ya como tenía que hacer antes, que me quedaba así, y ya se queda dormido y listo. Hablemos ahora de la cantidad de horas que deberían dormir. Y yo siempre hago énfasis así porque con Oliver nunca fue así, y cada bebé es distinto y es diferente. Cada experiencia es totalmente distinta. Las horas totales en el día, ahorita a la edad de Noah, que son 3 meses, es decir, él va a cumplir 15 semanas esta semana, no pueden pasar en horas totales de la siesta, no pueden pasar más de 5 horas. Es decir, él no puede dormir más de 5 horas en el día, porque eso va a perjudicar las horas que duerme en la noche. Lo que he visto que le ha funcionado a Noah es que si él duerme un total en el día, en esas siestas, un total de 4 horas máximo, la noche es perfecta. Y ya se está yendo a dormir alrededor de las 6:30 de la tarde, o bueno, de la tarde, noche para él, o 7 de la noche. La hora de dormir. Yo tengo una rutina desde el día 1. Específicamente en mi caso, y con Oliver también igual lo hice, yo sí he bañado a Noah todos los días,
pero es precisamente para establecer la conexión de que baño equivale a irse a dormir. Usted se relaja y se va a dormir y ya no va a haber, no se despierta hasta el otro día. Absolutamente todos los días le hacía su rutina de baño, pijamas, tal vez a veces tetero o pecho y a dormir. Actualmente no se despierta de la última siesta, le doy un tetero de 6 onzas, se pasa un rato con nosotros, cenamos, lo bañamos, le ponemos la pijama y se acuesta a dormir. Hasta la semana pasada yo le estaba dando pecho, entonces lo bañábamos, si le poníamos la pijama, le daba pecho, se dormía con un poquito ahí y se acostaba a dormir hasta el siguiente día. Esa es la rutina que yo he mantenido. No le puedes agregar cuentos si quieres, le puedes agregar música si quieres. Yo no le agrego más nada por floja, pero básicamente la mantengo lo más simple posible. Estas horas de dormir que yo tengo en mi casa no van con muchas horas de dormir que muchos tienen en su casa y es totalmente válido. Pero aquí yo sigo más o menos lo que yo he leído y los cursos que hice para cuando yo estaba con Oliver. Ya después de que no pasó los 3 meses, la hora de dormir a partir de las 6:30 de la tarde es perfecta para ellos. Entonces, para mí, 6:30 de la tarde, máximo 7:30 de la noche, es la hora perfecta para que Noah se vaya a dormir. Otra regla que hay es que el bebé a lo que se acuesta no puede pasar más de 12 horas en la cuna. Es decir, lo acuestas a las 6:30, tienes que levantarlo a las 6:30 para comer. Estás a las 7, tienes que levantarlo a las 7 para comer. Así sea con todo el dolor de tu alma que tú quieras que duerma hasta las 8. No lo he dejado llorar. En ningún momento yo he dejado que Noah, tan bebecito, llore. Y no es recomendable en realidad. Lo que sí les digo es que cuando en algún momento yo lo siento en la noche, que hace como que se está quejando, que está buscando el chupón o que voltea mucho la cara, yo sí espero un rato. Espero como alrededor de unos 5 minutos, no hasta que escale, hasta la medida de llanto, estoy sufriendo, sácame de aquí, pero sí hasta que yo siento que, ok, lo tengo que ayudar. Porque precisamente esto es lo que me va a ayudar más adelante a que él solo busque la manera de quedarse dormido solo otra vez, sin mi ayuda, sin mi intervención física de agarrarlo o sobarlo o darle palmaditas o darle el chupón. Ese tipo de cosas son las que yo he estado trabajando todos estos 3 meses desde mi humilde cuarto. Importante también tener en cuenta el ambiente del cuarto. Tiene que estar todo oscuro y yo lo mantengo oscuro hasta para la siesta. La temperatura del cuarto cómoda. Y si hace frío, en mi cuarto yo no prendo calefacción nunca, pero él tiene este saquito que es bastante grueso y se lo pongo todas las noches y duerme súper bien. White noise toda la noche y para todas las siestas, absolutamente todas las siestas. Esto es lo máximo. Y de hecho tengo otro que también es portátil para llevárnoslos en el carro y se lo prendo cuando está así en el coche o qué sé yo. Rutina de sueño y rutinas de las siestas. No horas estrictas para irse a dormir a la siesta, pero sí horas estrictas en las que debe estar despierto entre cada siesta. Es importante. No máximo de 12 horas en la cunita a partir de la hora de dormir en la noche, y actualmente por su edad no más de 5 horas máximo de siestas en el día. Todavía come cada 2 horas, cada 3 horas en el día. Prefiero que siga así, como dije, que pide todas las calorías en el día que él quiera y no en la noche. Las siestas on the go. Tú puedes salir, obviamente, pero como que las recomendaciones es que si tú vas a salir, esa siesta, sí, bien, que sea en la calle, en el coche o en el fular o que te lo tienes guindadito al bebé o en el carro. Pero que por lo menos una siesta de toda esa salida del día sea por lo menos en la casa, que lo restaure un poco y ya en las demás tú puedes hacer lo que quieras, pero siempre considerando su tiempo de vigilia, que la tengas que tomar y todas esas cosas. Así que, por último, en realidad, es muy fácil decirlo, pero yo no quería que con este hijo, con mi segundo bebecito, el dormir se convirtiera en mi estrés, como fue con Oliver. La verdad que quería relajarme un poco más. Y yo creo que por eso yo decidí como que, ok, que duerma conmigo todas las siestas aquí, en mi pecho, no me importa, que las duerma conmigo. Pero en la noche sí me voy a dedicar a que sí las duerma mejor en su cuna, que sí duerma mejor en su cuna.
espero que se queden con la información que les esté dando, con algunos tips que espero que les ayude y que traten de aprovechar todo el tiempo que puedan con los bebecitos porque de verdad pasa muy rápido. Pero siempre con el disclaimer por delante de que yo no soy profesional de sueños, sino que soy una mamá que en la primera ronda sufrió mucho y en esta segunda ronda ya está un poco más calmada porque, bueno, apliqué muchas cosas para llegar a esto. Bueno, espero en realidad que toda esta información te ayude en algo, algunos tips te ayuden en algo. Siempre abierta a recibir hasta más recomendaciones también, o siempre abierta a darte más recomendaciones si hay algo que todavía tienes alguna duda. Yo estoy dispuesta a responder. Tenga en cuenta, por favor, que cada bebé y cada experiencia es distinta. No porque yo estoy diciendo esto aquí, es que es la verdad absoluta y esto es lo que yo tengo que seguir porque a esta muchacha le funcionó. No, más bien tomen algunas cosas y implementenlas a su manera y bueno, cada quien modifique su estilo a su estilo de vida también. Espero que les haya gustado y nos vemos. Chao. Aquí está mi bebecito precioso. Mi novita precioso.